formulan la política monetaria pueden ajustar la masa monetaria en respuesta a cambios en la política fiscal o viceversa, ¿no? O viceversa. ¿Está bien? Esta interacción puede alterar el impacto en el cambio original de la política. En la vida real solamente hay masa monetaria, gasto público, los impuestos, la tasa de interés, y con esos 4 elementos hay 24 combinaciones que se mueven a lo que uno desea. Ahorita tenemos un déficit fiscal 12%, inmanejable. Eso significa que este país va a estar con tranquilidad en el 2023, porque lo vamos a ir bajando paulatinamente. Tenemos la respuesta del banco, el incremento del gasto público, que es mayor que 0, porque es positivo, supone que se incremente el gasto público, entonces las respuestas son: aumenta la masa monetaria o mantener la masa monetaria constante, mantener la tasa de interés constante, mantener el nivel de renta constante. En cada caso los efectos de la variación son diferentes. Lo que trata este cuadro es probar con cada una. Eso es lo que trata de hacer. Entonces, ahí está, manteniendo constante. Ahí está. Mantener la M constante cuando aumenta el gasto público. Aumenta el gasto público, la LM se mantiene constante. Entonces, aumenta la tasa de interés, aumenta el nivel del producto. Pero no en la velocidad que uno quiere, porque esa diferencia que falta de la R1 para llegar a la IS2, ese triángulo que no lo vemos, que está escondido ahí, ese es el efecto multiplicador. Entonces, dice, mantener M constante, ya. Se mantiene constante la tasa de interés. Estamos en el estadio 1, en el negro, IS-Y1. Entonces, aumentamos la oferta y de ahí, la LM, la masa monetaria, la LM se va para abajo, LM2. Aumentamos el gasto público, la IS se va hacia arriba. Lo que queremos hacer ahí es que la tasa de interés esté en el mismo sitio. El único que se mueve es el nivel de renta, Y1, Y2, Y3. Primero Y1, Y3 y baja Y2. Ese es el orden. Y por último, cuando se eleva el gasto público, la I se desplaza a la derecha. Lo que quieren hacer aquí es mantener el nivel de renta constante y que la tasa de interés se mueva. Volvemos porque esto es interesante. Cuando aumenta el gasto público, mantenemos la masa monetaria constante, o sea, la oferta monetaria. Ahí está bien? Constante. Recuerden que la M es la oferta monetaria, M se mueve con la curva LM. Aquí movemos el gasto público y mantenemos la tasa de interés fija. Vuelve a su estado normal en la paralela roja y aumenta el nivel de renta. Y aquí mantenemos el nivel de renta y sacrificamos la tasa de interés. Entonces, el gobierno, ¿qué quiere en realidad? Entonces, si yo te preguntara, como preguntan en la Católica, ahorita, dadas esas 3 características, el Perú, ¿en cuál se encuentra de las 3? ¿En cuál se encuentra de las 3? ¿En cuál se encuentra de las 3? Entonces, comienzan a explicar. Pero este es curso para los economistas. Nosotros simplemente como aprendices de este curso. Perturbaciones. Una perturbación, un boom o un crash, ¿no? Un boom significa que la economía crece por algún elemento. En épocas anteriores, la harina de pescado nos trajo riqueza. Después nos trajo el cobre, ¿no? El cobre, un boom. Entonces, cambio en la riqueza de las familias y variación del consumo, incremento del consumo. El otro elemento fundamental, la confianza o las expectativas de los consumidores o los empresarios. La variación de la inversión o la variación del consumo.
Las perturbaciones de la LM son una ola de fraude de tarjeta de crédito. Más cajeros o internet reducen la demanda del dinero. Este es un ejercicio que tienen que aprender. Dado el modelo ISLM, un boom en el mercado de valores que le da riqueza a los consumidores y una ola de fraudes con tarjeta de crédito. Para cada perturbación use las curvas ISLM para mostrar los efectos de la perturbación IR. Determine qué sucede con el consumo de inversión y la tasa de paro. ¿Ok? Caída en el mercado de la vivienda. Profesor, disculpe. Dime. No entendí bien eso del boom. ¿Qué era el boom? El boom es cuando el precio del cobre sube en Estados Unidos, tenemos un boom, porque tenemos mucha riqueza en cobre. Eso es un boom. O la harina de pescado hace 180 años. Entonces son... Para nosotros. Para nosotros. O sea, nos llenamos las arcas con dinero. Ese es un boom. ¿Está bien? Ahorita, ¿qué boom tenemos? Prácticamente no tenemos boom, ¿no? Dice que tenemos litio. Ya. Alguien escribió un artículo en El Comercio diciendo que este país, si sabe explotar el litio, seremos uno de los mejores países del mundo con harta riqueza, equivalente a los árabes con el petróleo, ¿no? Puede ser un sueño, pero él lo escribieron así. Ese sería un boom. ¿Ok? Entonces, la IS se mueve a la izquierda, causando una caída de la tasa de interés y el nivel de renta. Cuando sucede eso, el consumo cae debido a la disminución de la riqueza y de la renta. La inversión aumenta porque la tasa de interés disminuye. El empleo aumenta porque ya disminuye la ley de Ocon. Entonces, entendiendo este ejercicio, ustedes pueden entender lo demás. Un boom en el mercado de los valores que enriquece a los consumidores, o después de la ola de fraudes con tarjeta de crédito, los consumidores utilizan un efectivo con mayor frecuencia. Para cada perturbación del boom y de la ola de fraudes, utilice la ISLM, que es la YR, y determine el consumo y la inversión y el desempleo. Y ustedes me dicen si entendieron o no. Porque si entendieron, la hacen fácil. Si no entendieron, van a tener que releer. ¿Cuál era la tasa de paro? La tasa de paro es la tasa de desempleo. ¿Ya? Entonces, de una vez te explico. La ley de Ocon es dependiente negativa, en la cual está el Producto Bruto Interno el empleo y el Producto Bruto Interno. Entonces, ahorita, como baja el Y, que es el Producto Bruto Interno, aumenta el empleo. A la U que le hemos puesto empleo, desempleo, ¿no? Eso no es problema, pero la relación tiene que tenerla clara. Entonces, la IS se mueve a la izquierda. ¿Por qué se mueve a la izquierda? ¿Acaso ha habido un boom en el mercado o no? Un boom no ha habido. Ha habido una perturbación, un boom o crash. Entonces, si se mueve a la izquierda, ¿qué ha ocasionado? En otras palabras, ¿ha disminuido el gasto público o ha aumentado los impuestos? ¿Eso qué ha hecho? Que la tasa de interés caiga y el nivel de renta disminuya. Entonces, el consumo cae debido a la disminución de la riqueza de la renta. Entonces, como cae de Y1 a Y2,
cae mi renta, mi consumo disminuye. ¿Qué pasa con la inversión? La inversión aumenta. ¿Por qué? Porque la tasa de interés disminuye. Como es una relación inversa, cuando esto disminuye, la inversión aumenta. ¿Qué pasa con la U? Que es la tasa de paro. Aumenta porque cuando disminuye la Y, cuando disminuye la renta, aumenta el paro o desempleo. Eso es lo que te está diciendo este gráfico. ¿Está bien? Un boom en el mercado de valores que enriquece a los consumidores. No sé si la traducción está buena o no, ¿no? Debería ser un cracks. Pero ahí está la explicación. Y ahí te ponen respuesta en la parte 1, una caída del mercado de la vivienda. La construcción es el sector más dinámico para que aumente el Producto Bruto Interno. Si aumenta la construcción de vivienda, este cuadro sería al revés. Pero dice, ha caído el mercado de vivienda. Cuando cae el mercado de vivienda sucede eso. ¿Está bien? Puedes entrar a internet y para que definas qué es un boom, B-O-O-M, para que esté claro esto, B-O-O-M, qué es un boom. Y después pones qué es un crash, qué es un crash. Bien, entonces, incremento en la demanda de dinero. Cuando la LM se mueve a la izquierda, causando un incremento en la demanda de dinero, entonces la R aumenta. Al aumentar la R, cae la I. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Qué pasa? Debido a la disminución de la renta, el consumo cae. ¿Qué pasa con la inversión? La inversión también disminuye. ¿Por qué? Porque al subir la tasa de interés, la inversión cae. ¿Qué pasa con el nivel de tasa de paro? La tasa de paro aumenta. ¿Por qué? Porque la renta ha disminuido. Punto. Si tú entiendes los dos cuadritos, ¿alguien averiguó qué es un boom? Para que sea exacto. A ver. El profesor dice que son aquellos periodos del ciclo económico en los que se produce una expansión de la actividad económica. Gracias. Y en consecuencia se alcanza un alto nivel de renta y empleo. Gracias. Entonces la traducción está mal acá, ¿no? La traducción aquí la he hecho mala, porque un boom sería eso, pero el libro ha hecho al revés. No ha hecho un boom, ha hecho un crash. A ver, busca qué es un crash, ¿no? A ver, busca qué es un crash. Entonces, un boom es una expansión, correcto. Ya, crash, así como está escrito. ¿Ya? ¿Qué es un crash? Por favor. Dice, los crash suelen ser la antesala de un mal ciclo económico. La antesala de un mal ciclo económico. Ya. El boom es expansión, el crash es recesión, punto. Aquí, esto que te pide no es un boom, es un crash. Está mal la traducción. Un crash en el mercado de valores, ¿por qué? Porque aquí dice en el mercado de valores que enriquece a los consumidores. Está mal la traducción. Entonces, aquí sería un crash donde los consumidores pierden. Eso sería esto que está acá. Y te ponen arriba la caída en el mercado de vivienda, ¿no? Si tuvieran puesto aumento en el mercado de vivienda, entonces hay que tener cuidado. Eso quiero que lo tengan claro. ¿Está bien? Esta es la recesión de Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando el desempleo sube un punto, que significa millones de trabajadores a la calle, se suicidan 1.200. Se suicidan, así como lo escuchas. Si el año 2021 al 2022 el desempleo aumenta 1%, se suicidan.
sale publicado porque Estados Unidos tiene cerca de 340 millones de habitantes. Entonces tú divides 1.200 entre 340 millones, lo multiplicas por 100, no sale pues ni la mitad de uno, ¿no? El 1%. Pero es así. En este país, cuando sube el desempleo, la gente se lanza al mercado informal. Como sea, se lanza, ¿no? Bien. Esto es Estados Unidos, la recesión de Estados Unidos, la palabra incertidumbre. Causas, ¿cuáles son? La palabra es la incertidumbre, la desconfianza, el caos. Eso es lo que genera este fenómeno. ¿Sabe? La desconfianza, menor gasto de la curva IS se desplaza hacia la izquierda. Esta recesión se debió a que Enron, WorldCom y 4 más hicieron lo siguiente, mire, pero tú puedes confirmarlo, agarra tu internet después de la clase y entras a quién fue Enron, quién fue WorldCom, y yo te digo en 4 palabras lo que hicieron. El Enron, WorldCom y 4 empresas más tenían a los mejores alumnos de Stanford y de Massachusetts y de Harvard en administración, los capos, los primeros alumnos. Llegaron a estas empresas y después de 10, 15 años hicieron la gran estafa, ¿no? Estafaron, subieron las, ¿cómo se llama? Subieron ficticiamente cuando compras algo, una tarjeta, ¿no? Y no era lo que decía. Cuando alguien hace una visita inopinada a las cuentas y se da cuenta que es un fraude, toditos se fueron a la cárcel. Entonces, ¿para qué si yo estudiar en el número 1, estar en Harvard, en Massachusetts, en Stanford, si eres estafador? Entonces, no hay una explicación. Y todos esos gerentes se fueron a la cana. Unos cadena perpetua, otros 40 años, ¿no? ¿Qué pasaría por sus mentes? No lo sabemos. Esos son escándalos. Averígolos. La recesión de Estados Unidos. Ya. En el 2001 hubo un recorte impositivo y aumentaron los gastos. O sea, le cobraron menos a la gente y aumentaron los gastos. ¿Qué pasó en el 2001? Se bajaron las Torres Gemelas. El Estado tuvo que subvencionar a la industria aeronáutica, a las aerolíneas. ¿Por qué? Porque esas son las que contribuyen con más impuestos. ¿Cuántos pasajeros pasan por el John F. Kennedy al año? Cerca de 40 millones. Y a cada uno sácale pues $1. ¿No? ¿Cuánto sería? Por decirte algo. ¿Cuánto pagas por impuesto tú? Ya sácale $1, mira cantidad de millones, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen en cuenta esos señores. Reconstruyen Nueva York y la guerra de Afganistán. Esta es la recesión, esta es la política del Banco Central, ¿no? La política del Banco Central es lo que hace velar. Este año la inflación va a caminar entre 0 y 3. Punto. Si pasa a 3, ya perdimos. Si pasa a 3.1, ya perdimos. La inflación ahora está entre 0 y 2. El año pasado ha sido entre 0 y 2. Hemos ganado. ¿Qué hemos tenido? Certidumbre, confianza. Eso es lo que hemos tenido. Y los empresarios, pues, felices, ¿no? Bien. Aquí lo que te quiere decir, mira, señor, ¿cuál es más eficiente, la política fiscal o la política monetaria? Ya, eso es lo que te quiere decir. ¿Quieres construir puentes, carreteras, hospitales? ¿O quieres trabajar con el aumento de la tasa de interés? Ya, listo. Eso lo tienen que leer y decidir. Usando la IS y la LM, obtenemos la demanda agregada. Miren, la demanda agregada. Y es esto. Ya está. La IS ya la tenemos. IS, pendiente negativa, LM1, pendiente positiva. Ahora se ha contraído la LM.
¿Cuál es el supuesto? Suben los precios. Al subir los precios, los saldos reales caen, ¿no? Entonces la LM se va a la izquierda, se contrae. Al contraerse, como están superpuestas, la demanda agregada disminuye y los precios aumentan. ¿Cuántos alumnos hay? 30, creo. Observen la gráfica y dime qué elementos se conjugan ahí en esas dos gráficas. Rápido. Es mirar nomás. ¿Qué elementos se conjugan? Uno, ¿cuál es? En estas dos gráficas. ¿Qué elementos se conjugan? A ver. La renta. ¿Perdón? Renta. No te escucho, Porras. ¿La renta? La renta es uno. ¿Qué más? Y es la renta. Y es la renta, y es el ingreso, y es el Producto Bruto Interno. Le dan varias denominaciones. Ya ese es uno. El otro. Hasta que te mira. La tasa de interés R. El otro. La inflación o P, o el nivel de precio P. Entonces tú observa, cuando la tasa de interés sube, el nivel de precio sube en el mercado monetario. Eso es lo que tienes que observar. Entonces, ahorita, ¿cómo está la tasa de interés? Ha bajado por este problema de la COVID. La tienen encima de 10. Pero los bancarios, los empresarios que manejan ese negocio, no tienen el concepto del desprendimiento. Siempre quieren ganar. Tú que fuera, pues. Por eso Keynes decía en su primer capítulo, todos los seres somos racionales. Porque él trabajó con la Gran Depresión. Ahorita nosotros estamos en una recesión. Entonces, el desprendimiento no existe. De todas maneras, te sacan el jugo, ¿no? Entonces, sube la tasa de interés, suben los precios cuando creas la curva de demanda agregada. ¿Está bien? Y observa qué pasa más. Al subir la tasa de interés, la inversión se contrae. Y a la inversión se contrae, como la inversión va amarrada a la Y, que es el nivel de renta del PBI, también se contrae. Y como el PBI disminuye, el empleo, ¿qué pasa con el empleo? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cuál, profesor? ¿El empleo aumenta o disminuye? Disminuye, profe. Disminuye. Gracias. Disminuye. ¿No ven que no hay inversión? ¿No hay renta? Disminuye. ¿Y qué pasa con el consumo? Disminuye también. Disminuye el consumo. ¿Está bien? Y si disminuye la inversión, disminuye el consumo, y el Y es igual a los dos, el Y tiene que disminuir. Entonces, ¿y qué pasa con los impuestos? ¿Disminuye o aumenta? Aumenta. O sea, cuando compras menos, pagas más. Disminuye, profe. Disminuye, pues. O sea que esto es un ciclo. Solamente tienes que darte de cuenta el secreto, nada más. Y una vez que te das cuenta, cuando te quieren evaluar en macro, me acuerdo que el profesor de la Católica de Maestría puso un modelo ISLM. ¿Qué ves? Ya. Uno dijo, veo la IS y la LM. Ah, ya. Muy bien. 5. El que sigue, ¿qué ves? Ya. Uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, todo ese efecto trae estos fenómenos. Ahora vamos a aplicar la política monetaria y la curva de demanda agregada. Entonces, vamos a ver la política monetaria y la curva de demanda agregada. Aquí, ubiquemos primero el original. ¿Cuál es el original? R1, Y1. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado? La curva se ha dislocado hacia abajo. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Ha aumentado la masa monetaria. Cuando aumenta la masa monetaria, se mueve a la derecha, ¿qué ocasiona?
la tasa de interés baja. Cuando baja la tasa de interés, ¿qué sucede? La inversión aumenta. ¿Qué sucede con el consumo? El consumo aumenta. ¿Qué sucede con la renta? La renta aumenta. ¿Qué sucede con el empleo? El empleo aumenta. Y en este caso la demanda agregada se va a la derecha. Se va a la derecha. Entonces, cuando la tasa de interés baja, la inversión sube y el nivel de precios se mantiene ceteris paribus. Como decía Keynes, yo quiero que no se mueva, que esté cerca de 0,0. Ese es el modelo. Ahora, la política fiscal y la demanda agregada. ¿Cuál es la política fiscal que se ha aplicado aquí? A ver si han entendido en este cuadrito el primero que está arriba. ¿Qué política fiscal ha sido? Expansiva. Expansiva. ¿Cuándo es expansiva? Cuando aumenta el gasto público y o disminuyen los impuestos. Esa es expansiva. Si aumenta el gasto público, se va contra el Producto Bruto Interno per cápita a favor. Cuando disminuyen los impuestos, se va a favor de los consumidores. Al revés, cuando disminuye el gasto público, se va en contra del per cápita. O sea, el per cápita disminuye. Ya ni goteará ya. Y cuando el impuesto sube, el consumidor pierde. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, la política fiscal expansiva ha hecho que la IS se disloque del color negro al color granate. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha aumentado la tasa de interés y ha aumentado el nivel de renta. Entonces, ¿qué pasa con los impuestos? Los impuestos caen. Al caer, el consumo sube. La IS se va a la derecha y el nivel de renta aumenta. El nivel de renta aumenta. ¿Está bien? Por el efecto multiplicador se mueven todas estas variables, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Esto que está aquí es lo que vimos en el cuadro 10. Y ahora lo que trata el libro de hacer en este capítulo es incluir el largo plazo y el corto plazo. Lo anterior que hemos visto es la demanda y la demanda agregada en función de la IS y la LM. La IS y la LM. ¿Está bien? Bien, 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 bien. ¿Está claro esto? ¿Entendieron? Porque este es para su trabajo. Yo simplemente le voy a lanzar una pregunta y si no sabe, pues ya perdieron esos 2 puntos, 3 puntos, ¿no? Así de fácil, ¿no? Aumenta el gasto público cuando dicen I, el I o disminuyen los impuestos. Cualquiera de los dos causa el mismo efecto. ¿Está bien? Entonces, aumenta el ingreso, aumenta el consumo, aumenta el empleo. ¿Y qué pasa con la inversión? También aumenta, ¿o no? ¿Qué pasa con la inversión? Disminuye, pero por el efecto multiplicador. Este es más pesado que el efecto multiplicador. Entonces, tú tienes que tener claro esa idea. Profesor, dime. ¿Qué pasa si aumenta el gasto y también aumenta los impuestos? Aumenta el gasto, aumenta los impuestos, aumenta el gasto público y aumentan los impuestos. Entonces, esa sería una política fiscal expansiva, política fiscal contractiva. Estarías aplicando algo que te va a llevar al mismo momento. Que se puede dar, se da. En la realidad se da. Aumentas. ¿De dónde crees que va a sacar dinero para reducir ese gasto que estamos haciendo? Este gasto que estamos haciendo ahorita de la pandemia, que son miles de millones, tiene que salir de aumentar los impuestos a posteriori. Punto.
¿Qué hizo Humala para favorecer a unas personas? Disminuyó 1%, 1%. Generó miles de millones para las arcas. ¿Te das cuenta? Entonces, se puede dar, pero sería contraproducente esa política. Aumentas el gasto público y aumentas los impuestos. O sea, que estás ahorcando a la persona, ¿no? A los consumidores. ¿Está bien? Que en la vida real se puede dar, se da. Tendríamos que revisar la historia, ¿no? La historia. ¿Qué hizo Reagan? Aumentó el gasto público y disminuyó los impuestos. ¿Qué hizo Kennedy? Aumentó el gasto público, se trajo abajo los impuestos, o disminuyó los impuestos. Eso es lo que hicieron. Pero aumentar el gasto y aumentar los impuestos, la teoría dice que sea en el papel, pero sería contraproducente. Contraproducente. Bien. En estos 25 minutos vamos a tratar de explicar estas 20 fotos. Concéntrense. Oferta agregada a largo plazo, paralela al eje de las ordenadas, R. ¿Qué pendiente tiene? Si no me equivoco, infinita. La LM, ¿qué pendiente tiene? Positiva. La IS, ¿qué pendiente tiene? Negativa. ¿Está bien? Entonces, el original, ¿cuál es? Donde se corta la OALP, la IS1 y la LM en función del precio sub 1. Ahí ese es el original. ¿Qué ha sucedido? Ha habido una perturbación negativa sobre la curva IS. ¿Qué significa? ¿Han aumentado los impuestos o han reducido el gasto público? Esos dos únicos efectos hay. Han aumentado los impuestos y la IS se ha ido hacia abajo, generando otro nuevo punto de equilibrio. Pero abajo tú debes de mirar que tiene la demanda agregada. Ahora, la demanda agregada está cargada con la oferta agregada a largo plazo, pendiente infinita. La oferta agregada a corto plazo, pendiente cero. La demanda agregada, pendiente negativa. Entonces, el equilibrio se da donde se corta el color azul. Pero por haber aumentado los impuestos, el nivel de renta disminuye. Disminuye el consumo y disminuye el nivel de renta. Esa perturbación ha habido. ¿Entiendes? Ahora, corto y largo plazo y la perturbación de la IS. ¿Está bien? Entonces, es la misma que hemos visto anteriormente. Es la misma que hemos visto anteriormente. Y menor que Y barra. Es la original que tiene equilibrio. Entonces, la otra Y tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Y menor. Menor. Entonces, pasas al otro gráfico y ves con el tiempo la inflación o el nivel de precios o los precios caen gradualmente, lo que provoca una baja en la oferta agregada a corto plazo, que esa es la SRAS1. ¿Está bien? Mira, aumentan los saldos, lo cual baja la curva LM. No sé, pues, qué. A ver, voy a hacer este experimento. Ya. No puedo borrar ese inglés. Ya. Y aquí está la explicación. Te la voy a contar de nuevo. ¿Cuál es la original? Ahora, efecto a corto de perturbación sobre la IS. Mira, y
aquí el libro ya la quiere hacer dinámica, ¿no? Entonces, los precios P1 van disminuyendo hasta P2 y el precio de acá, de la LMP1, se va dislocando a la LM2. En el libro está la explicación clara, pero yo te la quiero parafrasear. Efectos a corto y largo plazo de la IS. Este proceso continúa hasta que la economía alcanza su equilibrio en el largo plazo. ¿Cuál es su equilibrio en el largo plazo? Cuando la Y es igual a la Y, o sea, aquí, o sea, aquí, aquí. Y la demanda agregada 2 es igual a la oferta agregada de corto plazo 2 y es igual a la oferta agregada a largo plazo. Ese es donde debe terminar. Ahora vamos a analizar el corto y largo plazo. Dibuja el diagrama ISLM, el de demanda agregada y oferta agregada. El A ya lo tenemos, ahí está. Ahí está. Ahí está. Oferta agregada a largo plazo, IS y LM. M1 sobre P1. Demanda agregada, oferta agregada a corto plazo, oferta agregada a largo plazo. En este punto de acá, este que estoy tocando, no sé si lo ven con mi dedo, cuando se superpone a la demanda agregada, es el de acá. Ahora viene la B, supuesto. El Banco Central aumenta la masa monetaria. B, muestre el efecto a corto plazo en su gráfico. Entonces, ya. Corto plazo. Entonces, aumenta la masa monetaria. La IS permanece ceteris paribus, no entra en el análisis. Cuando se funciona con la política monetaria, la IS es ceteris paribus. Cuando se funciona con la política fiscal, la LM es ceteris paribus. Acá está hablando del aumento de la masa monetaria. Entonces sucede ese fenómeno, la LM uno negro se va a la LM2 rojo. Eso hace que aumente la tasa de interés. El Y barra es mayor que el Y rojo, ¿no? Perdón, el Y rojo es mayor que el Y barra. El Y rojo es mayor que el Y barra. Al ocurrir eso, la tasa de interés cae. Al caer la tasa de interés en el nivel de precios y el PBI o la renta o el ingreso, hace que la demanda agregada se disloque hacia la derecha, a color rojo. Como es política keynesiana en el corto plazo, el nivel de precios se mantiene ceteris paribus o que esté cerca de 0,0. Eso hace que el nivel de renta aumente del Y barra negro al Y2 rojo. Y eso es todo lo que sucede. Y si me preguntas, oye, ¿esto cómo se aplica en la realidad? Pregúntale a Verónica Mendoza, ¿no? Verónica Mendoza quiere hacer esto, ¿no? Ella es lo que quiere hacer esto. Ella es lo que quiere hacer esto. Fernando de Soto quiere hacer el anterior. El equipo morado quiere hacer el equilibrio de la política monetaria y fiscal. Trabajar en forma mesurada, tranquila, severa, sincera, etcétera, ¿no? Entonces, transición de corto a largo plazo. Todo esto es lo anterior. El nivel de precios aumenta, ¿no? La oferta a corto plazo se mueve hacia arriba, los saldos monetarios caen, la LM se mueve hacia la izquierda, de nuevo el equilibrio a largo plazo. Precio mayor, todas las variables reales vuelven a su estado original. ¿Está bien? Cuando hacen ese proceso,
y ese sería un proceso dinámico de largo plazo, de corto a largo. Cuando vean las flechitas, así como las verdes, ese proceso se está yendo de corto plazo a largo plazo. Bien. La Gran Depresión. La Gran Depresión tuvo 3 elementos básicos. Caída del PBI, 25%. Caída de la inflación o los precios, 25%. Caída del empleo, 25%. Hace 90 años que no hay otra Gran Depresión. Hace 90 años que no hay otra Gran Depresión. En el año 1920 hubo una pequeña, mínima Gran Depresión, pero la solucionaron rápido porque se dieron cuenta. Pero en el año 30, como ya entró la bolsa de valores al mercado, en el mercado bursátil, y la bolsa de valores no era solamente norteamericana, era alemana, era inglesa, o sea, trabajaban, cada país tenía su bolsa, la londinense con la Libor, la japonesa con la Tibor, ¿no? Y la de Brasil con la Bovespa. Entonces, cuando ocasiona la Gran Depresión, todo se derrumba. Y el desempleo es lo más sagrado. O sea, el trabajo en ser humano es lo más sagrado. Es lo más sagrado. Si tú me quitas el empleo, me estás malogrando de por vida. ¿Vale? Esas personas que en la realidad me dicen, como aquella que me dijo o aquel que me dijo, te voy a votar de la uni porque tú eres de la uni. Bueno, una se murió y el otro está camino a la pobreza, ¿no? Pero así es, pues así es, ¿no? Entonces el caos, cuando una persona siembra caos o quiere hacer maldad, es que él tiene el doble de peso al que lo quiere afectar. Eso tiene que aprenderlo. Tiene que aprender. Bien, hechos reales. Perturbaciones del gasto en la curva IS. Bien. Las perturbaciones, el crash en el mercado de valores, el consumo cae. Ustedes entren a internet y van a ver 6 artículos. Uno de 50 hojas, uno de 30 hojas, uno de 20 hojas, uno de 10 hojas y uno de 4 hojas. Escojan el que quieran. Todos dicen lo mismo, pero en diferente estilo. Yo tengo el de 4, el de 20 y el de 30. Dicen lo mismo. Ahora, ¿quieres averiguar más? Agarra el de 50 para que veas los orígenes de la Gran Depresión. Entonces, esto es el martes negro que le llaman. Y aquí vas a encontrar teorías por qué el origen se llevó a la Gran Depresión, ¿no? Friedman decía que la Gran Depresión se debió porque no incrementaron la oferta monetaria. Los bancos centrales de Estados Unidos no crearon dinero. Keynes dijo porque la demanda agregada se frenó, no hubo consumo. Viene otro gurú y dice, no, esa época del año 30 en el mundo no hubieron líderes. No hubieron líderes. ¿Con cuál te quedas? Como economista yo me quedo con la de Keynes, pero ustedes pueden quedarse con la que sea. Entonces tú revisas la teoría de los líderes. Entonces Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Inglaterra, Stalin, sea malo o bueno, por Rusia, Charles de Gaulle por Francia y los alemanes. Bueno, los alemanes lo que querían era aplanar el mundo, aplanar al mundo, aplanar. Entonces han habido imperios, pues el imperio romano 20 siglos, el imperio inglés 18 siglos, el imperio español también 15 siglos, el imperio americano sigue hasta ahora, pero ya está en deterioro. ¿Quién vendrá? De repente viene el imperio chino.
Pero recuerda que China gobernó el mundo antes de, sino que han tenido un bachecito de 500 años. Bien, ¿alguna pregunta? Deflación en la caída de los precios. El efecto Pillon. Este efecto es importante. Mira, caen los precios, se llama deflación. Cuando caen los precios, los saldos monetarios suben. La LM se desplaza a la derecha y aumenta la renta. Eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿por qué caen los precios? Por cualquier motivo. El M sobre P, ese es el P que te están hablando, el que está a la izquierda. Entonces, los precios caen, los saldos monetarios suben y la LM se desplaza a la derecha. Al desplazarse la oferta monetaria, crece el PBI. Punto. ¿Qué es el efecto Pillon? Pillon observó que cuando caen los precios, los saldos monetarios suben, la riqueza de los consumidores aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta el nivel de renta. El consumo aumenta. La IS se desplaza a la derecha y aumenta la renta. Entonces yo te pregunto, a ver si la has captado. ¿La tasa de interés qué hace? ¿Sube o baja? ¿La tasa de interés sube o baja? A ver. ¿La tasa de interés sube o baja? Aumenta, profesor. Si aumenta la tasa de interés, la inversión cae. Y si cae la inversión, cae el Y. Está mal tu respuesta. Entonces la tasa de interés baja. ¿Está bien? El empleo aumenta. Entonces, Pillon introdujo nuevas ideas a lo que ya estaba trillado. Se innovó los conceptos y los mejoró. Por eso le pusieron el efecto Pillon. Inglés. Este es otro concepto de la caída de los precios esperados. Entonces, yo quiero que la inflación el 31 de diciembre esté a 0.5 anual. Cae la inflación, ¿no? Con los precios. La tasa de interés sube. La inversión cae el nivel de renta, cae el consumo. El gasto planeado y la demanda agregada caen. La renta y la producción cae. El empleo cae. Entonces, la deflación esperada, yo deseo. Entonces, todo tiene que estar en su punto real de equilibrio. Es bueno tener una inflación rectante como la que tenemos, ¿no? Donde las amas de casa, cuando vayan al mercado, no comiencen a temblar por los precios. Bien, la teoría ustedes la leen, no tiene ningún problema. ¿Ok? ¿Es improbable? Sí, es improbable. ¿Por qué es improbable otra depresión? ¿Cómo entienden qué es improbable? ¿Qué es improbable? Probable es que pueda suceder. Improbable es que no pueda suceder. ¿Por qué no puede suceder otra depresión? Sí, va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque la economía es una ciencia inexacta. El 2008 casi. Estados Unidos puso billete, millones de dólares, y en vez de ponerle la segunda gran depresión, le pusieron la gran recesión. ¿Qué recesión? Caída del nivel del producto. Los consumidores reducieron, el desempleo aumentó, ¿no? Eso es lo que pasó. La tasa de interés aumentó en el mundo, etc. Y por último, faltan 5 minutos, en esencia, ¿a qué se debió la crisis financiera del 2008? Ya, hasta donde dé, ojalá que no nos corten, hasta donde dé.
A ver, ayer lo vi, creo. Sí, ayer lo vi. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Allá. ¿Dónde estabas? Universidad. Aquí era.